Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Hernández. Estoy transformando México y lo hago de tres formas. Primero, en mi casa, en donde estoy enseñando a mi familia, en equipo con mi esposa, a seguir reglas, a cumplirlas, a que tengan valores, a saber por qué deben de hacer las cosas y por qué no, que entiendan por qué cuando ellos sean grandes y tengan sus propias familias, es importante también que ellos sigan con estos valores que no debemos de perder. Hay algo que yo recuerdo cuando era pequeño, que mi mamá me decía cuando tenía yo un problema, que la educación empezaba en casa, cuando yo no podía ni siquiera o no sabía cómo expresarme con un maestro en primaria, por ejemplo, decía que tenía que hacerlo de una forma correcta porque los principios, los valores, la propia educación empezaban en casa, entonces que tenía que cuidar esa parte. Y hoy lo aplico con mis hijos porque justo es importante que ellos no hagan las cosas simplemente porque nosotros como sus padres les decimos que no las hagan, sino más bien porque por qué no deben de hacerlas y cuáles serían las consecuencias o cuáles serían las cosas buenas también en caso de que les pidamos que hagan algo, que cumplan con sus obligaciones o con sus tareas que nosotros les hemos asignado. Y por otro lado, en el trabajo, aunque siempre he pensado que si en casa lo hago de una forma, en el trabajo no tengo por qué ser de forma diferente. Trato de que las cosas sean coherentes, ¿no? Y en camino de mi casa al trabajo existe algo que es la sociedad. Cuando vengo camino al trabajo me encuentro con gente, cuando voy manejando, cuando estoy detenido en el semáforo, cuando voy llegando al edificio y me encuentro con personas afuera del edificio, gente que no necesariamente hace o sabe lo que yo ha estudiado lo que yo ha vivido lo que yo. Sin embargo, también ahí tengo que ser coherente y a lo mejor no tengo todo la oportunidad como para explicarles algo como a mis hijos, yo como en el trabajo, porque muchas veces gente que no conozco. Sin embargo, siempre mis comportamientos o mis actitudes son iguales y el ejemplo que debo de dar no solamente a mis hijos, sino a todas las demás personas, siempre trato de que sea el mismo, ¿no? Y en el trabajo que hago, pues bueno, trato de contagiar a la gente para que ellos lo vean. Siempre pongo muchos ejemplos de mi familia, hacer las cosas de forma correcta como tienen que ser. Y si de repente nos encontramos con alguna situación de problema, por ejemplo, siempre les comento que si tenemos problemas en casa, primero los resolvamos y después vengamos aquí, pongámonos a trabajar, porque de otro modo estar pensando en el problema que tenemos en casa no nos hace tan productivos como todos quisiéramos. Siempre me han cuestionado muchas veces que trato de yo solo cambiar a mucha gente y sin embargo yo creo que sí vale la pena y siempre he creído que con que empiece cambiando yo, cambia a mis hijos, a mi esposa, cambia a las personas con quienes trabajo, ya es un logro y es muy importante porque pienso que si esas personas con quien hablo y logro convencer de seguir mi ejemplo, seguir mis principios, mis valores o mis creencias simplemente y que son para bien, logro convencerlos, seguramente ellos harán lo mismo con su familia y entonces así sucesivamente habrá muchas más personas que sigan el mismo ejemplo y ejemplos tan sencillos como de no tirar basura, de no mentir, de no robar, ¿no? de no sacar provecho de las demás personas. Esas son cosas que si hoy desde mi punto de vista a los niños en las escuelas les empezamos a enseñar, el día de mañana otra cosa será, ¿no? Algo que recuerdo es un comercial que vi hace algún tiempo en la televisión donde decía, no me preocupo de qué México les voy a dejar a mis hijos, sino más bien qué mexicanos, qué hijos les voy a dejar a México, ¿no? Eso es lo que me preocupa y eso es por lo que hoy pienso que yo estoy transformando México. Gracias.